Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. El amor del Padre, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde allí en sus corazones. Un saludo para todos mis compañeros, colegas pastores, pastoras, profetas. Saludo a los evangelistas, a los maestros, conferencistas, hombres y mujeres que están en diferentes lugares, en diferentes partes, en diferentes naciones, pero estamos allí unidos. Eso es lo más importante, unidos. Como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es muy importante mantenernos allí en esa coinonía, en esa hermandad, en esa armonía, unidos en Cristo y compartiendo pues las escrituras, compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra, la predicación, las enseñanzas que el Señor nos ha dado para también dar de gracia de lo que gracias hemos recibido por este ministerio internacional como lo es Unicristo de allá de Brasil. Al frente pues de este ministerio el apóstol pastor Marcelo Parrella, amigo. Saludo a su esposa, saludo para todos las personas pues que nos siguen día a día allí en este maravilloso ministerio, el cual pues no importa la nación donde estemos, sino que estamos allí todos compartiendo la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes un tema que es de suma importancia, muy importante estos temas, esta palabra, conociendo el alma. Es muy importante que nosotros conozcamos el alma, conociendo el alma. Ese es el tema. Tema que es de mucha utilidad en este tiempo presente para tener éxito en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en los negocios, en la relación con los demás. Sé que van a disfrutar del conocimiento que nos da las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, todo acerca de este tema para conocernos a nosotros mismos, para profundizar en esa vida interior allí, ¿qué es el alma? ¿Cómo tratar con ella? ¿Cómo identificar qué tipo de programación le han metido a nuestra alma? Fíjense que en los últimos tiempos es muy notorio la participación de mucha gente que está hablando acerca de la psicología, de la psiquiatría, de la programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos profesionales están buscando de darle al ser humano dónde está su problema, de decirle al ser humano dónde está su problema, y que el problema más allá de lo físico, que el problema más allá de lo material, que hay un problema en lo espiritual y no tiene nada que ver si la persona participa en algún culto o tiene alguna religión, siempre lo va a afectar porque están reconociendo los psicólogos, los psiquiatras y todos los profesionales que es algo real de lo que ellos tratan de hablar. Se llama el alma. Ya la Biblia, hace más de 4.000 años de lo que tenemos de historia conocida, la Biblia se puede estudiar y verificar. Son 6.000 años que está registrado allí en la historia bíblica. ¿Qué representa eso? Que desde el principio de la humanidad, desde que se conoce el hombre habla del alma. En una clase de filosofía, una clase jurídica, un profesional en esa área decía que no hay forma de verificar que existe el alma. Sin embargo, la ciencia ha intentado demostrar que cuando una persona fallece siempre pareciera que sale algo del cuerpo, pero que no hay libros que hablen acerca de eso. Hoy nosotros sabemos que sí hay libros que hablan acerca de esto, y específicamente es la Biblia. La Biblia nos habla qué es el alma. Desde el principio de la humanidad, el alma no es el cuerpo físico, material, el alma tampoco es el espíritu. ¿Por qué? Porque fíjense que hay una posición interesante. Hay una visión monística que dice que el cuerpo es un solo espíritu, el cuerpo, y esta es la visión, y la visión son tres.
desde el punto de vista bíblico, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos determinar eso? Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis. Los invito a ubicarse en el libro de Génesis capítulo 2. Libro de Génesis capítulo 2, vamos a leer el versículo 7. Génesis 2, 7. Leemos en el nombre del Señor. Génesis capítulo 2, el versículo 7, leo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí está hablando de la parte física. La palabra aliento allí es espíritu de vida. Por lo tanto, comenzando desde esta base, podemos identificar que el cuerpo es diferente al alma. Es decir, el cuerpo solo no tenía el alma. Allí, una vez que Dios sopla el espíritu de vida en el hombre, entonces lo único de ese espíritu con el cuerpo, une el espíritu con el cuerpo, y creó allí la vida y el alma allí. ¿Ves? Crea allí la vida y al alma allí. Fíjense que después que Dios sopla en el hombre aliento de vida, es que vino a ser un alma viviente. Entonces podemos decir que es el alma. Es la unión del espíritu y el cuerpo que le da vida al alma viviente. El alma es lo que identifica a una persona de otra. El alma es donde se puede verificar la conducta, incluso identificar si la persona es buena, mala, noble, amable, odiosa, leal, fiel, grosera, generosa, amorosa, terco, afanado, pacífico, entre otras muchas conductas. Es decir, el alma identifica a cada persona, se diferencia entre otras. Incluso se llega a decir que esa persona tiene esa alma oscura, negra, o se puede decir que tiene un alma noble, un alma generosa. Es decir, la gente sin saberlo identifica a la otra persona por el alma. Naturalmente, la sociología, las ciencias sociales dicen que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre o el ser humano es cuerpo con una mente que se desenvuelve en un entorno. Esa es la visión sociológica acerca del ser humano. Un ser biopsicosocial, cuerpo, mente y en un entorno donde se desenvuelve. Ahora la visión bíblica acerca del alma. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del alma? La Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, esto indica que el ser humano es espíritu, que tiene un alma y que habita temporalmente en un cuerpo. Los invito a ubicarse en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Vamos a ubicarnos en la primera carta. Los invito a ubicarse allí. La primera carta se puede buscar, se puede ubicar allí. Leemos primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, leo allí en el nombre del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Allí hay un punto y una coma. Haciendo una pausa, sí, hacemos la pausa. Y todo vuestro ser, está hablando de todo. La palabra todo es una palabra compuesta. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Todo esto es la base para ir viendo de lo más mínimo hasta lo más completo. Y la palabra cuerpo es la palabra griega, soma, donde viene somatizar, o la palabra psicosomático. Cuando hay un problema en el alma y se manifiesta en el cuerpo, psicosomático, y la palabra cuerpo es la palabra griega soma, de donde viene somatizar, o la palabra psicosomático. Ahora bien, tomando en cuenta estas bases, cuando el hombre tiene problemas, si el problema es físico, es el cuerpo, bueno, busca un médico, ya sabe que el problema es físico, va a buscar el médico. Pero cuando el problema no es físico, donde hablamos psicosomático, hay un problema. Cuando examinan al cuerpo, le dicen: usted no tiene nada, señor, usted no tiene nada, señor. Y la persona dice: pero yo lo siento. Entonces es allí donde lo pasan a otro nivel. ¿Por qué? Porque no es el cuerpo, el problema es
el alma. Entonces lo llevan al psicólogo, depende del caso conductual, y cuando es muy grave al psiquiatra, depende del caso, ya se va determinando. Cuando no es el cuerpo, pasa a otro nivel, al psicólogo o al psiquiatra, quiere decir al que atiende al alma. Y cuando el problema es en el espíritu, entonces la persona busca la religión. En este sentido puede buscar cualquier manifestación o expresión religiosa, pero está buscando lo espiritual, en el espíritu. Y cuando ni el médico, ni el psicólogo, ni la religión solucionan el problema que tiene el hombre, entonces todos dicen, ahora todo está en manos de Dios. Es interesante cuando ya todo se ha practicado, se ha intentado, la gente dice, ahora todo está en manos de Dios. Hemos hecho lo posible. Es allí donde entra la vida de Dios y es allí donde entra lo que va a ser Dios en el hombre. Y es por eso es importante hablar de este tema para entender cuando el problema que usted está presentando, cuando el problema que usted está sintiendo en su cuerpo, en su vida, en su mente. ¿Por qué? Porque no le salen las cosas bien, porque se dañan las relaciones, porque no pueden cerrar los ciclos, se pueden cerrar los ciclos. ¿Qué está pasando en su vida? Bueno, hay un problema que no es el cuerpo, no es el espíritu, sino que es en el alma. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? Sabemos que hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del espíritu, pero también hay enfermedades del alma. El alma es donde radica el mayor problema, conociendo el alma. ¿Qué es el alma? No es el cuerpo físico material, no es el espíritu de vida dado por Dios. El alma es la unión del espíritu y el cuerpo, de ello nace el alma. Es la personalidad, es única, irrepetible, tiene individualidad, se diferencia de otra, la visión allí natural del ser humano, cuerpo, mente, entorno. Bueno, la Biblia enseña que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la imagen de Dios que está en el ser humano, es el aliento de vida, alma. El alma es la personalidad, es lo que identifica, es lo que identifica a una persona a otra. Cuerpo, el cuerpo es la casa o la habitación física donde se manifiesta la vida del espíritu, y las conductas del alma, las problemáticas están en el alma. Allí están las emociones en el alma, la mente, y es donde está la voluntad del hombre, es allí donde está la mayor parte del problema, en el alma. Es interesante aquí, es muy interesante aquí, en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, los invito a ubicarse en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, vamos a leer del 4 al 12. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, dice allí, del versículo 4 al versículo 12, leo en el nombre del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense esta palabra aquí, el apóstol Pablo está hablando de los diferentes dones que hay y que Dios ha dado. Habla de los dones de sanidades. Lo interesante aquí, la palabra plural, sanidades, indicando que hay muchas enfermedades, no solo del cuerpo, enfermedades como estamos hablando del alma. Del alma, podríamos detallar algunas. El odio es una enfermedad del alma. La falta de perdón es una enfermedad del alma. El resentimiento es una enfermedad del alma. La baja autoestima es una enfermedad del alma. La amargura es una enfermedad del alma. El afán, la ansiedad, la depresión y entre muchas otras, muchas más. Y una de las principales es el temor. Temores. ¿Por qué? Porque no es un solo temor.
es temores a muchas cosas. Los temores que radican allí en el alma y diversas heridas causadas por relaciones tóxicas, relaciones de pareja, relaciones de amistades, relaciones de compañeros, de compañeras, puede ser en el trabajo, amigos, inclusive de la propia familia, que sea tóxica, puede herir y dañar su alma sin usted darse cuenta. Es muy interesante cada una de estas conductas y cada una de estas cosas que estamos nombrando, que son enfermedades del alma y muchas más. Lo importante de esto es que la persona lo puede sentir en su cuerpo. Usted el odio lo puede sentir en su cuerpo. Es intangible el odio, pero cuando usted odia, usted puede sentir algo en su cuerpo. Incluso cuando usted está airado, cuando usted está molesto, usted puede sentir un sabor en su boca. ¿Qué quiere decir? Que se liberan químicos dentro de usted, hormonas se producen y causan allí un efecto en el cuerpo, y cada una de estas conductas, la amargura, el resentimiento, el afán, el temor, se puede sentir ¿a dónde? En el cuerpo. Es muy interesante y son capaces inclusive de llevar a la gente a enfermedades crónicas. Si se trata el problema del ser humano de que tiene que perdonar lo que le han hecho, que tiene que amar, de que tiene que empezar a perdonar, de que tiene que empezar a ver la vida de otra manera, a ser agradecido por cada respiro, por cada beneficio, por cada situación. Entonces la vida de ese ser humano va a ser potencializada, pues, a una vida mejor. Es decir, que los hombres están buscando de darle la salida. Por eso la Biblia ya nos habla de eso. Y es lo que nos trae, pues, para hablar el tema. Saber que ya Dios nos decía acerca del alma. Fíjense que el rey David, el dulce cantor de Israel, el salmista, entendía ya cuando hablaba del alma. ¿Por qué? Porque su alma muchas veces lo quería llevar a la angustia, lo quería llevar a la desesperación, lo quería llevar a una situación de duda delante de Dios. Palabras del rey, el Salmo 103. Fíjense, el rey David no le está diciendo a otra persona. No, el rey David no le está diciendo a otra persona externa, se está hablando a sí mismo, él está hablando al alma. ¿Por qué? Porque es muy fácil poder verificar el mal en otro, pero qué interesante cuando nosotros nos podemos autoevaluar, analizarnos a nosotros mismos, a ver si estamos manifestando temor, analizarnos a ver si estamos llenos de amargura, si estamos llenos de odio, de miedo, si estamos falta de confianza de nosotros mismos. Es interesante cuando nosotros vemos desde adentro y comenzamos a hacer este ejercicio que el rey David nos muestra aquí en el Salmo 139, nos muestra aquí hablarnos a nosotros mismos, y no es solo en este Salmo 103, también en el Salmo 42 y en muchos otros. El rey David, en una aflicción, identificando su alma, el rey David reconocía que el problema, más allá de aquello que lo rodeaba, más allá de las circunstancias que él tenía, el problema estaba dentro de él. ¿Por qué? Porque cuando usted verdaderamente identifica esto, cuando usted renueva su alma, cuando usted aprende a transformar ese ser interior que está en usted, entonces por más que usted intente dañarlo, no podrá. ¿Por qué? Porque los problemas que están ahora lo afectan a cada uno de nosotros. Es porque nuestra alma necesita ser fortalecida, ser reprogramada. Fíjense donde hemos llegado paso a paso, identificando estas conductas, estas enfermedades que pueden manifestar el alma. Pero el alma, allí las enfermedades del alma siempre son inducidas. ¿Qué quiere decir eso? Han sido programadas, es decir, programaciones que le han dado a las personas. Usted es lo que piensa, sabe lo que sabe. ¿Por qué? Porque fue programado de esa manera. El alma puede ser programada, y esa programación puede ser positiva o puede ser negativa. Vamos a ubicarnos nuevamente en el libro de Génesis. Vamos a ir confirmando todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras, todo a la luz de la palabra. Libro de Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 26 al 28, libro de Génesis nuevamente. Leo. En el nombre del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo que se
todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense esta palabra aquí. Fíjense esta palabra. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando crea al hombre? De inmediato, la primera palabra que se escucha allí en el hombre, en la creación, son bendiciones. Dios dice la escritura allí textualmente, y dice: y los bendijo Dios. Dios comienza a programar al hombre y lo bendijo. Lo que estamos viendo aquí, que Dios, una vez que crea al hombre, lo programa para que sea exitoso. Dios programa al hombre de inmediato positivamente, diciéndole: sean fructíferos, multiplíquense, tengan dominio, gobiernen la tierra, señoreen en los animales, sojuzguen el planeta. ¡Wow! Dios crea al hombre y lo empodera, le da palabras de autoridad, le da palabras de dominio, de poder, que es lo mismo que hoy por hoy se enseña, que a los niños en gestación se les hable palabras hermosas, se les hable palabras de afirmación, que uno le empiece a hablar a ese niño que está en crecimiento dentro del vientre, a decirle: te amamos, te esperamos, eres maravilloso, te deseamos, vas a ser feliz con nosotros, vas a crecer en una buena familia. Ya Dios desde el principio lo hacía. ¿Por qué? Porque es una programación. Es decir, a ese niño que está en gestación, vas a ser un hombre de bien, vas a ser una mujer de bien, vas a ser talentoso, vas a ser amado, vas a ser amada, vas a ser próspero, vas a ser bendecido desde el vientre de tu madre, incluso bendecirlo con el nombre que viene allí ese niño o esa niña. Ahora bien, ¿qué pasó con la caída del hombre? Porque el hombre, cuando Dios lo crea, de una vez lo programa para el éxito, lo empodera para que tenga dominio, para que tenga autoridad de la creación, es decir, para que camine con confianza, para que sea un buen administrador, no con baja autoestima ni con temor. Pero la caída del reino, cuando el hombre peca, cuando el hombre cayó, en esa caída el alma creó sus propios patrones de pensamientos, sentimientos y conductas contrarias al diseño original. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones que el hombre empezó a crear fueron negativos y los empezó a heredar a su familia. Lo podemos ver claramente en el caso de Caín, cuando Caín sale allí. Dice Génesis capítulo 4. Vamos a leer Génesis capítulo 4, el versículo 16. ¿Qué dice Génesis 4, 16? Leemos Génesis 4, 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Pero vamos a seguir leyendo hasta el 23. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó por sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de las que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal, Caín, fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por golpe. Fíjense esta palabra. Wow, es impresionante esto. El hijo de Caín era un asesino. ¿Qué pasó con la caída? Bueno, el alma creó su propia programación, una programación contraria al diseño original, y cambió el dominio por el temor, la vida por la muerte, la sabiduría por la torpeza. Es decir, todo cambió en el hombre. Podemos buscar también en Génesis capítulo 3:8. Vamos a leer Génesis 3:8. Mire cómo dice aquí la escritura en Génesis 3:8. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová
que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Bueno, el hombre cuando cae, lo primero que sintió fue temor. Ha sido y es el causante de todos los males, el temor. Tanto lo contrario al amor, no es el odio. Bueno, lo contrario al amor es el temor. Cuando la gente está llena de odio es porque teme. El temor lo lleva a odiar, el temor lo lleva a tener rencor, el temor a hacer cosas, el temor a ser visto. Es el temor que hace que las personas que cometen muchas cosas malas, el temor a no tener dinero, el temor a no tener amigos, el temor vino a ser parte principal de la enfermedad del alma. Tanto que ese mal, cuando no es identificado en el hombre, bueno, el hombre comete demasiados errores. Por eso dice la palabra que donde está Dios no hay temor. Hoy hay toda esa programación, esos patrones en el alma, como las personas lo reciben, dónde lo reciben. Eso que recibió Adán se lo dio Dios, y después con la caída el alma creó sus propios temores. De allí en adelante les empezó a heredar de generación en generación, heredó el temor, heredando las malas conductas, heredando la torpeza, todos estos patrones como podemos identificarlos. El alma es programada por papá, el alma es programada por mamá, por tíos, por tías, por abuelos, por amigos, por profesores. Hoy pudiéramos decir por influencia, por comunicadores comunicacionales, por artistas, por opinadores de oficio. Alguien dijo algo y tú crees que es así, y eso te afecta. ¿Quién ha programado nuestra alma? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué nos dijeron cuando éramos niños? ¿Acaso alguien se atrevió a maldecirnos, a decirnos que no servíamos, que no íbamos a salir adelante, que todo nos iba a salir mal, que íbamos a ser iguales que a nuestro papá, que a nuestro abuelo? ¿Será que en nuestro alrededor hubo alguien que estaba programando nuestra alma? Bueno, son reflexiones que tenemos que hacernos. ¿Qué tipo de programación tenemos nosotros? ¿Qué tipo de programación nos transmitieron nuestros padres sin saberlo? Claro, no hubo mala intención, sin embargo, se hace mucho daño. Hay personas adultas en la familia que ven a un niño y le dicen tú si eres feo, o a una niña y le dicen tú si eres fea. O en una familia donde solo tienen hembras, entonces le dicen, no, tu papá quería tener un varón, y naciste tú. Y no se dan cuenta el daño que le hacen a los niños, a las niñas. No se dan cuenta el daño que le hacen a los niños. Tu mamá lo que quería tener era un niño, y allí naciste tú. Ella o él, esa niña, y le hacen daño. Están dañando pues una generación, están destruyendo un destino, un propósito. Por eso es importante este tema, por eso vamos paso a paso conociendo el alma. Fíjense allí, Dios cuando quería usar a un hombre, Dios lo programa desde el vientre para que nadie fijase, para que nadie le hiciera daño. Fíjense usted, pudiera hacerle daño, como en el caso del rey David, en el Salmo 139, también esta escritura, como Dios cuando quería usar a un hombre, lo protegía desde el vientre. ¿Por qué? Porque sabía que cualquier palabra podía programar a esa persona para el mal, como en el caso del rey David. El rey David pudo entender de que Dios ya le había hablado desde el vientre. Dios lo había llamado. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo a ese hombre David. ¿Por qué? Porque era un destino que él tenía. Ya declarado, pues. Y Dios, para protegerlo, para que no lo fueran a maldecir, para que no lo fueran a maldecir. ¿Por qué? Porque David dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Fíjense lo que él entendió, pero Dios lo había protegido para que nadie lo maldijera. Fíjense que sus hermanos intentaron muchas veces al rey David decirle, tú lo que quieres es llamar la atención, tú eres un salido. Pero ninguna de esas palabras le hicieron daño. ¿Por qué? Porque ya Dios había programado esa alma
para la grandeza. Vamos a ubicarnos ahora en el libro de Jeremías capítulo 5. Vamos a ubicarnos, se puede ubicar en el libro de Jeremías capítulo 1, corrijo. Libro de Jeremías capítulo 1. El versículo 5, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, el versículo 5, leo en el nombre del Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos aquí como Dios protegía estos propósitos cuando Dios tenía claro, cuando Dios iba a usar a un hombre, lo protegía desde el vientre. ¿Por qué? Porque Dios hacía eso. Bueno, ¿cuál era el sentido? De que no viniera alguno a decirle, como en el caso de lo que le sucedió a Jacob. A veces la gente en broma maldice a un niño, Jacob, porque venía agarrado del talón de su hermano. Le dijeron, este es un tramposo, este es un vivo, este es un tretador. Mira, quería salir primero que su hermano. Hay gente que le echa broma a los niños y los maldice para toda la vida sin saber. ¿Por qué? Porque el niño lo escucha todo. Ese cerebro blanquito está recibiendo la información y lo que hace es formar patrones de conductas. Escucha allí y él recibe patrones de conducta y dice, eso es lo que soy. No sirvo para nada, yo soy así, yo no voy a salir adelante y nunca voy a salir adelante. Toda mi familia siempre ha sido así, yo también voy a ser así. Todos se han divorciado, yo también me voy a divorciar, yo me voy a morir enfermo, yo me voy a morir joven. Son patrones que están sembrados ¿a dónde? Allí en la mente, para destruir destino, para destruir propósitos. Por eso el propósito de esta palabra, para que nosotros reactivemos el propósito original y podamos ser exitosos, podamos ser libres, felices. ¿Por qué? Porque el poder está dentro de nosotros. Dios nos los dio. Dios nos los puso allí. Y es identificar dónde está el problema del alma. Vamos a ver otro ejemplo más de cómo Dios, apartando ese propósito en el hombre, lo hizo como en el rey David, lo hizo en el caso del rey David, el profeta Jeremías. Pudiéramos hablar de muchos, como en el caso de Sansón, que Dios le habla a su padre cuando iba a nacer, era para que lo protegiera, era para que no lo maldijeran a ese niño, para que supieran que iba a ser un destino en ese niño, para que lo trataran con cuidado. En el caso de Juan el Bautista, que Dios tiene que dejar mudo al papá, para que el papá con sus palabras no lo fuera a maldecir. ¿Por qué? Porque el papá, como era incrédulo, entonces con su palabra lo que iba era a dañar el propósito de Dios en ese hombre llamado Juan el Bautista. Vamos ahora a la carta de los Gálatas. Vamos a ubicarnos en la carta de los Gálatas capítulo 1. Puede ubicar en la carta de los Gálatas capítulo 1, el versículo 15. Leemos Gálatas 1:15. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense aquí, el apóstol Pablo entendió. Este fue un hombre siempre inclinado a las cosas espirituales, celoso a las cosas de Dios, y había tenido en su espíritu esa inclinación a ser un hombre justo, un hombre recto, incluso a tratar de ser irreprensible, porque Dios lo había apartado desde el vientre, y él viene a identificar después más adelante. Por eso es muy interesante entender esto. Hay muchas de las cosas que vemos es porque se están heredando la generación a generación por la ignorancia, por patrones de conducta que no son gente heredando enfermedades, porque ya le dicen, no, él sufrió de esto, tu mamá sufrió de esto, tu mamá tenía diabetes, tú también vas a tener diabetes, tu mamá tenía Alzheimer, tú también vas a tener Alzheimer, tu papá sufría de la tensión, tú también vas a sufrir de la tensión. Es decir, patrones de conducta que sin darse cuenta las personas están siendo programadas para la enfermedad, para el fracaso, están siendo programadas para que no salgan adelante en la vida. El rey David busca identificar a sí mismo. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Fíjense que el rey David era un hombre entregado a Dios, pero su alma, haciéndole una mala jugada, quería abatirse dentro de él, quería que él viviera en depresión, que él viviera en angustia, y dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Como vimos acerca de David,
Sin embargo, sus hermanos, familiares, siempre lo maldecían, tanto que el rey David lo tenían discriminado como hijo. A él lo tenían por allá alejado. Cuando presentan a todos los hijos de Isaí, a él no lo presentaron. ¿Por qué? Porque lo tenían en poco, pero Dios, que quería tratar con él, ya lo había escogido desde el vientre. Es allí donde nosotros tenemos que identificar qué palabras nos han dado, qué nos han hecho daño, palabras que nos han hecho daño. A los niños les hace daño muchas cosas que usted haya visto allí. Una escena que lo marcó, o alguien que lo maltrató. A los niños los marcan muchas cosas que usted haya visto, una escena sexual, y eso después lo llena de temor, lo marca para toda la vida y no sabe por qué. No sabe por qué él se comporta de esa manera, o ella, o que vaya visto la agresión hacia otra persona. Eso lo marca para toda la vida, y eso empieza a programar su alma, a ser temeroso, a tener fobia, a tener síndromes, a tener actitudes que van contrarias, que se convierten en patrones de conductas. Y la misma persona no sabe por qué ella es así, pero la Biblia tiene la respuesta. Esa es una fórmula. Las decisiones, cuando se toman, es porque ya ha habido algo previo, porque ya viene de un pensamiento, pero eso nosotros tenemos que discernir que estamos pensando. Hay personas que ni cuenta se dan qué están pensando. Están pensando en el día y no se ponen a analizar por un momento qué estoy pensando yo. Bueno, las malas decisiones vienen siempre motivadas a un mal pensamiento que están sembrados, que lleva un sentimiento. Es crear por lo que se está pensando. Te va a ir bien cuando lo hagas. Ya tienes la ansiedad de hacerlo, ya tienes el sentimiento, esa sensación, esa emoción dentro del pecho, porque ya los pensamientos lograron activar las emociones, y lo que sigue es la acción. Pasa con una persona que tiene problemas sexuales, pasa con una persona que tiene problemas de adicción. Piensa en la droga, siente en su cuerpo, siente la sensación de la droga, y luego acciona. Puede ser también en la ira. Piensa en lo que le dijeron, le molesta y acciona con la agresividad. El mecanismo es el mismo siempre. Los niños sufren mucha violencia de forma indirecta, mucha violencia, mucho bullying, como lo llaman ahora, por los otros niños. A veces protegemos a los niños de los adultos y no los protegemos de los otros niños. Y entre ellos se ha determinado en la psicología infantil, inclusive le dicen que los niños sufren más violencia por los mismos niños, sufren discriminación entre ellos mismos, se maldicen, se dicen cosas horribles, y a veces eso los marca para siempre. Hay niños que son felices y cuando llegan al colegio cambian, después se ponen retraídos, se ponen tímidos. ¿Por qué? Porque entre ellos se maltratan. Los varones le dicen a las niñas, a veces pues le dicen, niñas que son muy coquetas, las niñas que son muy coquetas las maldicen, le dicen cosas horribles, y el niño crea que es así. Y el niño cree que es así y crece con esos complejos, le da pena hablar en público, le da pena hablar delante de sus compañeritos. Por eso dentro de los niños se sufren esa violencia. Por eso la palabra de Dios nos ayuda mucho en cuanto a esas afirmaciones. Dios dice de nosotros que somos preciosos, que somos poderosos, de que somos luz, de que somos sabios, entendidos. El propósito es volver al diseño original. Dios nos ha capacitado a todos, que todo lo podemos, en ese diseño original, como Dios nos creó desde el principio, que no importa lo que nos hayan dicho, no importa lo que nos hayan pensado, que no podemos seguir adelante, que nunca vamos a avanzar. No importa eso. Lo importante es que nosotros creemos en nosotros mismos. Tomemos ese destino original, como Dios creó al hombre, para que tenga dominio, para que tenga señorío, para que sea un hombre pleno, sabio, sin temor, y un hombre en confianza. Allí pues está el primer tema que quiero compartir con ustedes, queridos usuarios, queridas usuarias que nos siguen constantemente por este ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual pues soy parte de este gran equipo de hombres y mujeres que estamos en diferentes países, en diferentes lugares, pero siempre todos allí
unidos en un solo propósito, unidos en armonía, en hermandad, compartiendo el evangelio del reino de Dios, compartiendo este tema, esta palabra, conociendo el alma. Ese es el primer tema, conociendo el alma. Vamos a continuar en todos estos días compartiendo este tema, conociendo el alma. Un abrazo fortísimo desde Venezuela para todas y para todos los seguidores, todos los hermanos que nos siguen, todos los compañeros pastores, compañeros predicadores, conferencistas, maestros, servidores del Señor, hombres y mujeres. Abrazo fortísimo. Mil bendiciones. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud y paz. Le habla pues desde Venezuela, ministro, por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, para todas y para todos.